Hola a todos, qué bueno tenerlos por acá en lo que creo que será el último encuentro de esta serie de entrevistas. Yo soy Dani Mora, quien les ha venido acompañando en este proyecto y vamos a seguir en la misma lógica. Seguimos poniendo a discutir a 4 expertos en terapia Gestalt porque creo que se ha convertido en algo sumamente nutritivo para todos. En esta oportunidad nos acompañan 4 facilitadores gestálticos, terapeutas gestálticos, entre ellos Rafael Cortina desde Estados Unidos, Marcos José Müller desde Brasil, Gupietur desde Francia, México y Claudia Fenzel desde Argentina. Voy a presentar algo de ellos, de su perfil profesional. Rafael Cortina es terapeuta con más de 20 años de experiencia, certificado en el estado de California, es consejero en adicciones, profesional certificado en trauma clínica y por supuesto en Gestalt. Actualmente es miembro adjunto de la Facultad de la Universidad Nacional y editor del Boletín de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Avance en Terapia Gestalt. También tenemos a Marcos José Müller desde Brasil. Como sabemos, él es especialista en terapia Gestalt y en psicología clínica. Es magíster y doctor en filosofía. Es catedrático en ontología y clínica de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es profesor permanente de los programas de pregrado y posgrado en filosofía y literatura del año 2000. Es profesor invitado en varias formaciones en terapia Gestalt y es autor de 15 libros, 5 de ellos traducidos al español. También contamos con la presencia de Gupiertul. Él es de Francia, actualmente viviendo en México. Como sabemos, es terapeuta gestáltico formado por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de México, donde fue docente hasta el año 2018. Ha creado la especialidad de manejo de terapia de grupo en psicoterapia Gestalt y la especialidad de trabajo a la frontera contacto. Es facilitador de grupos y ha presentado su trabajo de terapeuta en diversos congresos y sedes en Francia, España, Perú, Brasil y México. También contamos con la hermosa presencia de Claudia Fenzel desde Argentina, quien es counselor gestáltica con formación en Gestalt y desde hace 10 años en Gestalt con perspectiva de campo. Es especialista en desarrollo personal, supervisora, docente y coordinadora de procesos terapéuticos grupales en perspectiva de campo y es cofundadora del Centro de Estudios Movimiento Gestalt, una escuela de formación de terapeutas gestálticos en perspectiva de campo. Así que una vez más disfrutemos de este que será el último encuentro de esta serie de videos que culmina de forma maravillosa viendo discutir a estos grandes de la terapia Gestalt. Así que disfruten de este encuentro. Bueno, para mí un honor tenerlos acá presentes, reunir a estos grandes. Así que nada, bienvenidos a este espacio. Quiero saber cómo están. Y comenzamos con Rafael, que por acá me aparece primero. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien emocionado de estar aquí, listo para la interacción en la plática y sobre todo muy curioso de las perspectivas de los que estamos aquí, ¿no? Como Ujú. lo que está en mi cerebro ya lo conozco, pues tengo más curiosidad de lo que hay en lo de los demás. Y de lo que pueda surgir acá, ¿no? Así es, sí. Guifier, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy contento de tener la oportunidad de tener una conversación con colegas y sin embargo amigos. Totalmente. Claudia, ¿cómo te va? Bien, también emocionada y realmente agradecida de esta invitación, que para mí es un honor compartir este panel. Y también, un poco resonando con Rafael, miraba las preguntas y decía, bueno, yo teóricamente podría responder a estas preguntas, sí, de hecho, muchas veces en las clases hablo de esto, pero esto de charlar de pronto con otros colegas, qué interesante, y Ujú, cotejar ideas y ujú. experiencias. Y desde diferentes partes, ¿no? Sí. Eso me parece tan curioso y tan lindo al mismo tiempo. Bien, Marcos Müller, ¿cómo estás? Desde Brasil. Bien, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí también, de coincidir con ustedes. Dani,
te felicito porque creo que este proyecto está saliendo muy rico, muy útil, es muy importante. Está alcanzando muchas gentes que están agradecidas por la oportunidad que tiene de conocer diferentes maneras de presentar Ujú. esta idea de Gestalt de campo. Y hoy para mí así es un honor coincidir con ustedes, o sea, estar con Guy Pierre, con esta historia tan linda que tiene en el arte y la terapia gestal, o sea, Claudia, Rafael, o sea, yo he buscado muchas informaciones, muchas cosas han llegado hasta mí a partir de videos, entrevistas, textos, o sea, conozco que ustedes tienen un trabajo remarcable, admirable, entonces para mí es un honor aprender, oír, estar aquí, compartir algunas ideas. Las preguntas están muy buenas, entonces muchas ganas de participar. Bueno, vamos a compartir, a construir, reflexionar y ver qué queda pendiente, porque siempre queda algo pendiente. De hecho, el panel anterior iba a ser el último, pero yo soy algo voraz y no puedo parar. Bueno, ya lo saben. Y coincidir no fue fácil, pero aquí estamos. Entonces, comencemos. Vamos con la primera pregunta, que es una pregunta que tiene varias preguntas al mismo tiempo. Obviamente lo notaron, ¿cierto? Pero bueno, para la terapia Gestalt, ¿la conciencia está presente todo el tiempo o aparece de forma temporal? Bueno, de ser así, ¿en qué momentos aparece la conciencia, lo psicológico? Podemos empezar con no sé, esta parte de si está todo el tiempo o no, ¿no? Es como, lo primero que viene a la mente es que no tengo una respuesta clara, pero de ahí en fuera, a lo mejor alguien más tiene más que decir. Es que esa primera pregunta toca el tema de la conciencia y todavía no sabemos cómo definir la conciencia, ¿no? Entonces tendríamos que ir a ver, a tocar la puerta de Ken Wilber y gente así. Pero creo que la reforma que proponía la Gestalt al psicoanálisis era precisamente esa idea de que todo el tiempo hay conciencia y que hay dos tipos de conciencia identificados, una que es una conciencia inmediata e implícita y la otra que es una conciencia reflexiva, por lo tanto es explícita. Entonces, desde el punto de vista gestáltico, no existe algo como el inconsciente, existe todo el tiempo una conciencia accesible. Y aunque es accesible, está presente todo el tiempo. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque generalmente en algunos textos y con algunos docentes me he encontrado que generalmente el ser humano funciona de forma automática. Hay tantos automatismos que a veces no hay una conciencia, ni siquiera en estas dos modalidades. Obviamente en el proceso terapéutico vamos a facilitar o a proponer esto, pero de antemano quiero saber, ¿la conciencia está presente todo el tiempo? Yo no creo que así como lo definís, así como lo explicas, Dani, esté presente todo el tiempo. Yo me reconozco y reconozco, inclusive en los encuentros, que hay muchas cosas, muchas conductas, muchos momentos en que estamos totalmente automatizados. Digo, que es mínimo aquello como luz que necesitamos para tomar una decisión, para actuar. A mí me viene siempre mucho el ejemplo de lo que pasamos, lo que vivimos en pandemia y de cómo cuántas cosas, cuántas conductas totalmente automáticas, para mí no conscientes, se volvieron de pronto conscientes, de pronto se volvieron desafíos, de pronto se volvieron situaciones difíciles, ¿no? Situaciones donde había que tomar decisiones cuando antes ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Sí, a mí me ha gustado mucho esta pregunta. Cuando la leí, me di cuenta que me gusta tal vez pensarla desde dos sitios distintos. Uno es lo práctico, o sea, como ustedes, también soy
sea terapeuta Gestalt, ¿no? Recibo pacientes más de 20 años y también a mí me gusta mucho pensarlo desde así de la investigación, de lo teórico y muy especialmente tengo en cuenta el libro de PHG, porque ahí es un tema muy importante, central, podría decirlo. Y me acordé de la biografía que Stover ha escrito de Goodman, Aquí, ahora y lo que viene, creo que fue así traducida al español. Ahí él cita él menciona, acota una carta que Goodman escribió a Keller para que él hiciera el prefacio del libro y Keller lo rechazó. Pero entonces Goodman se quedó peleado y contestó otra vez a Keller diciendo así que sus ideas tienen que ver con dos líneas. O sea, una tenía que ver con Husserl, de donde había sacado la idea de self, porque Husserl hablaba de Selbstbewusstsein para designar conciencia, pero por otro lado tenía también las ideas de consciousness y awareness que venían de William James, y de John Dewey, los dos grandes del pragmatismo estadounidense. Entonces ahí había una explicación interesante, que la idea de que self es un campo, una especie de génesis espontánea. El término que Husserl utilizaba, si me lo permite decirlo, era protoproducción. En alemán creo que es Urzeugung, que es una síntesis pasiva entre la forma como el mundo se presenta temporalmente y los actos del cuerpo. Pero también ahí Goodman decía así, en este campo lo que pasa es que en algún momento el cuerpo introduce un acto de retraso. O sea, en el flujo temporal algo para, un retraso. Ahí está la consciousness de William James. Y cuando eso pasa, el campo se muestra como un todo. O sea, y ahí está la noción de awareness de John Dewey. Esto me parece muy bello, una articulación muy sofisticada que les han hecho. Pero ¿cómo lo vivo esto en lo práctico? O sea, no sé, para mí siempre yo veo la conciencia como una narrativa. O sea, y hay múltiples narrativas. Y en ese sentido hay múltiples conciencias en las que los cuerpos están enajenados por un tiempo y la awareness es justo el momento en que una conciencia o una narrativa es como si fuera obsesionada o atravesada por otra narrativa. Es la decaída de una conciencia en otra. Entonces creo que a todo rato estamos yendo de una conciencia hacia otra. Esto me parece muy interesante porque cuando estamos en una conciencia vemos cosas que desde otro punto de vista no veíamos. Es un flujo, así lo veo. No sé. Marcos, mira, que has nombrado algo que me llama poderosamente la atención y es una palabra que la utilizamos mucho en los contextos pedagógicos y es la espontaneidad y la creatividad, ¿cierto? Todo el tiempo las usamos. De haber conciencia todo el tiempo habría espontaneidad, creatividad y por supuesto ajustes creativos, ¿sí? No existiría el ajuste conservador, ¿sí? Y me cuestiono sobre estos términos que también hablamos mucho, que es lo fisiológico, lo psicológico, ¿sí? La fisiología primaria, la secundaria y demás. Por eso, con estos cuestionamientos yo planteo estas preguntas. Ahora, está bueno lo que tú dices, Guy-Pierre, que es la conciencia. Creo que tendríamos que devolvernos, ¿no? Es que creo que tenemos una dificultad mayor en español, en francés también, es que solo tenemos una palabra. Y la Gestalt, los pioneros de la Gestalt, usaron dos palabras, que es consciousness y awareness. Cuando soy aware, no soy conscious. O sea, si me gustó lo que dijiste, Marcos, para ir a lo práctico. Los 5 aquí estamos sentados de manera aware, pero ahora que lo nombro, ya se vuelve conscious.
Ujú. Entonces, todo el tiempo hay conciencia, pero no necesariamente una conciencia explicable. Ujú. La conciencia explicable, que nosotros creemos que eso es la conciencia, es solo un momento. La mayoría del tiempo estamos en awareness. Afortunadamente, no explico cada vez que me siento en una silla, al menos que me duela la espalda y entonces tengo que hacer un esfuerzo de conciencia reflexiva. Ujú. Pero si no, respiro sin conciencia reflexiva, camino sin conciencia reflexiva, pero sí necesito un grado de conciencia. Pero hay un elemento más que quería como añadir, es todo el tiempo puede haber más conciencia. Y a eso nos dedicamos los terapeutas. Simplemente, terapeuta Gestalt, desde la teoría paradójica del cambio, simplemente buscamos ampliar la conciencia. Y el paciente va a hacer cosas nuevas con eso. Y el ajuste creador y ajuste conservador a mí me parece un falso debate, porque un ajuste conservador no deja de ser un ajuste creador. Sí, coincido, Sí, yo coincido. también. Con lo que sí yo me pregunto, porque esto que acabas de decir, Vi, yo lo experimento de otra manera, o sea, no estoy tan segura de si siempre estoy aware cuando estoy sentada o de pronto algo me pasa y luego inmediatamente aparece el consciousness, ¿no? Como hay algo que es en un tiempo tan fugaz, tan pequeño lo que pasa, ese proceso, que eso me genera dudas, ¿no? Como si realmente todo el tiempo estoy en lo que estoy realmente aware. Eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que ahorita que los escucho, hay una parte que me ha estado haciendo como con mucho ruido, como figura desde un principio, ¿no? Y en español a veces la mejor frase que encontramos es esta de darse cuenta, ¿no? O sea, como que no hay una manera de ponerlo y es decimos esto de darse cuenta, ¿no? Pero ¿qué implica el traer algo a la conciencia? Y algo, el estar sentado aquí escuchándolo, es que también hay una necesidad energética para poder, esto que decías, de expandir la conciencia que hacemos los terapeutas. ¿Y de qué nos detiene de verlo? Los ajustes creativos, la manera en la que nos adaptamos, etcétera, ¿no? El dolor no procesado, lo que venga, y la cantidad de energía necesaria para poder expandir esa conciencia, para poder hacer más espacio, para ver más allá de lo que me limito para sobrevivir. Y creo que para mí esta es la parte que me agarra, ¿no? Cuando empecé un principio, empiezo por el no sé, porque eso da la posibilidad de que emerja, ¿no? Entonces, ese no saber requiere el crear la energía para la posibilidad de saber, ¿no? Entonces, para mí esto que me llama mucho la atención es que, y a veces viene de afuera, ¿no? A veces, como dices, voy caminando, no estoy poniendo conciencia al caminar y en eso choca, hay un ruido, lo que sea, y eso me trae al momento de qué está pasando, dónde está el ruido, ¿no? Pero también esta energía del proceso terapéutico en el que creamos este espacio para explorar, ¿no? Para mí desde la curiosidad, es muy valiosa la curiosidad, ¿no? El vamos a explorar desde curiosidad. ¿Y qué trae esa energía para que haya un momento de creatividad, un momento de expansión, un momento de posibilidades de conciencia? Y para mí eso es algo que me llama mucho la atención, la energía necesaria para el darse cuenta, sobre todo de las cosas que están fuera por necesidad, ¿no? El dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una necesidad energética que es donde el apoyo terapéutico es súper valioso para poder traer esa conciencia en acción, que para mí eso es como la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? El concepto de llevarlo a la acción, de ese intercambio con el otro. Rafael, y cuando decís traer la conciencia, es decir, se puede ir. Puede que no esté. Es una pregunta, no es una afirmación. Porque si yo la traigo, y de allí viene mi pregunta, si yo la traigo y le doy el apoyo para que la conciencia aparezca en la situación, es porque se puede ir. Creo yo que, no sé si la conciencia se va, pero
pero mi capacidad de darme cuenta una vez más del estar con ella, creo que a lo mejor por múltiples razones no es que se vaya, sino que, porque fíjate, esta es una parte muy interesante, ¿no? El ajuste creativo de adaptarme a no ver es, sin embargo, algo consciente, ¿no? A lo que voy, de lo que hablamos. Tengo que estar lo suficientemente presente para poderme proteger, aunque no necesariamente lo pueda procesar. Entonces es la parte donde creo yo que estas cosas que están en el campo que co-creamos con el otro, ya sea paciente o otros, la información está ahí. Simplemente es si hay un espacio donde se pueda detener lo suficiente para hacer el contacto con esto. No es que no esté, no es que se desaparece, sino tengo la capacidad de la energía para detenerme y poder hacer espacio para que esté en conciencia, ¿no? En conciencia reflexiva. Así es. A ver, a mí me gustó mucho cuando yo coincidí con este libro de PHG, empecé a estudiarlo y cuando lo he hecho, yo ya tenía así una relativa profundización en la obra de Husserl y de los fenomenólogos, y me encantó mucho la manera como estos conceptos fenomenológicos fueron recaudados por Goodwin y aplicados así en un campo que tiene que ver con la relación entre cuerpos, entre personas, y ahí me quedó claro que cuando se hablaba de self es un sistema de contactos, incluso es una definición. O sea, y en el self hay una conciencia amplia que no tiene que ver apenas conmigo, con el otro, pero estamos trascendidos, estamos desplazados, estamos ahí enfocados en lo que está pasando en la frontera. Pero lo que está pasando en la frontera, sí, podemos vivirlo de manera, o sea, desbordada. Estamos enfocados en una taza, en una copa, en el agua, en la pantalla, en el micrófono. Entonces, ahí hay una suerte de darse cuenta que no tiene que ver con darse cuenta de mí, pero estamos en los objetos, en las cosas, en los movimientos. Pero en algún momento es como que salir y sacar de esta experiencia algo que es reflexivo, como un espejeo, o sea, entonces puedo narrar mi propia presencia en la frontera, en este campo, pero de alguna manera salgo de ahí. Está una cosa reflexiva. Entonces, creo que es dos puntos, o sea, esas dos polaridades. Un cuerpo que está sumergido, esparcido, ¿no?, en el campo con los otros cuerpos y está moviéndose a partir de lo que sucede, lo que se impone como figura. Y un momento en que este cuerpo puede de alguna manera salir, imponer, como ha dicho William James, un retraso en este flujo y observarse como si estuviera fuera. Ahí hay una reflexión. Entonces, una cosa es la awareness reflexiva, otra cosa esta awareness más sensorial, motora, que incluso está distinguida ahí en el libro. En cuanto digo, me doy cuenta, ya estoy en una conciencia reflexiva, en ese acto. Exacto. En ese mismo momento. Ahora, lo vienen nombrando, pero hago la pregunta directa y es, ¿en qué momentos emerge el self? Que es una pregunta que generalmente hacen los estudiantes, ¿no? O sea, aquí yo estaría de acuerdo con Jean-Marie Robin de que, y bueno, y con el PHG, de que la unidad básica de la terapia Gestalt es el contacto, ¿no? Como es el metro para medir, ¿no?, los centímetros, los kilómetros, pero para el gestaltista es la unidad base, la realidad más simple o más chiquita es el contacto. Y como dice Jean-Marie Robin, que todo el tiempo estamos en contacto, es imposible como organismo vivo
no estar en contacto. O sea, es todo el tiempo pasamos de un contacto a otro. Y el contacto es lo que aparece, o sea, y el self es lo que aparece, o el selfing, este proceso, es lo que se despliega en el momento del contacto. Entonces, es una situación permanente, es un proceso permanente. Todo el tiempo estamos selfeando, si podríamos decir. Eso es un flujo, ¿no? Yo también me remito a PHG que dice el tamaño del self es del tamaño de la experiencia. O sea, hay momentos en que el grado es mínimo, en que todo parece estar muy, muy llanito, muy lisito, y de pronto emerge y empieza a aparecer la fuerza, ¿no? De la intencionalidad, y empieza a aparecer la energía, ¿no? Entonces es como un flujo permanente en donde, ¿cómo puedo hacer para definir algún momento en donde no haya self? No lo sé, creo que no. Creo que es ese flujo constante, ¿no? Sí. Pero me gusta lo que dices, Claudia, porque sí, hay momentos a donde es más despegado y hay momentos a donde no necesita tanto. Me gusta lo que dice PHG. Hay momentos en que soy toda dolor, por ejemplo, o soy toda alegría, ¿no? Y otros momentos o más sencillos, que pasan más desapercibidos, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de la experiencia de contacto de los discapacitados, de los psicóticos, de las personas que están en una situación de devaneo por cuenta de una adicción, de algo así. Y siempre me pregunto, pues, que contactan personas que están viviendo esto. Por muchos años trabajé en unidades de salud, recibiendo pacientes psicóticos, haciendo acompañamiento terapéutico de estos pacientes. Y la verdad es que había una cosa interesante. Los cuerpos estaban ahí, algunas palabras salían, estaban articuladas, pero es como si estuvieran todo el tiempo en una actitud reflexiva. No relajaban. Ajá. No estaban fluyendo, como ha dicho Claudia. Y de hecho, no tenían esta pasividad que el contacto exige. Estamos rígidos, siempre un paso atrás en la frontera, como si la frontera fuera peligrosa. Y entonces me pregunto, ¿qué contacto es este? ¿Qué self hay ahí? Entonces es un tema que hasta hoy de alguna manera me provoca. Yo he escrito cosas sobre esto, contando casos clínicos que acompañé y pensando hasta qué punto la clínica de la terapia gestal puede acoger y comprender en estas cosas una forma de ajuste, o sea, los delirios y las alucinaciones y las formaciones maníacas, algún ajuste. Sí, claro, creo que hay un ajuste, pero no tiene que ver con el ajuste, por ejemplo, que tal vez presuntamente los normoneuróticos establecen, porque ahí no hay algo, una espontaneidad, hay siempre algo pensado, hay siempre algo que está mensurado desde afuera, no hay un mover desde dentro. Entonces hay diferentes maneras de estar en la frontera y me parece que estos casos echan una luz sobre que el self también es vulnerable. Y esto que dices me resuena. Yo también trabajé 5 años en una unidad psiquiátrica y sin embargo, aún dentro de los delirios, de las alucinaciones, de una psicosis severa, creo que hay como de estos destellos, ¿no? Como pequeños momentos donde sí está un self, ¿no? Donde sí hay un contacto distorsionado tal vez. Y algo que para mí era fascinante es como dentro de, no todos, ¿no? Pero dentro de algunos pacientes, desde su delirio, estaban expresando
estas partes no procesadas, este dolor, estas experiencias de vida, ¿no? Un breve, no perdemos mucho tiempo. Trabajé con un muchacho mexicano, estamos aquí en Estados Unidos, que parte de su delirio era que tenía que rescatar a su mamá del infierno porque estaba atorado en un lago de lava, ¿no? Y entonces de repente veía gente y eran demonios y los golpeaba, pues terminaba en el hospital. Y lo que había pasado en la realidad de su vida es que su mamá se había muerto. Y su mamá era la única persona que le había dado como cariño, como entendido, y el papá, a pesar de que trataba, pues tenía como más frialdad. Entonces, dentro del delirio de rescatar a la mamá del infierno, estaba procesando su duelo, ¿no? Entonces, fue un proceso muy interesante de cómo trabajar el duelo desde su delirio, desde su realidad, que su mamá estaba en un lago en el infierno. Y al final de cuentas, el trabajo llegó a una resolución, no me encanta la palabra, pero a un estado de conexión con su dolor que pudo expresarlo desde ahí, ¿no? Pero esta parte a mí me fascina como esta esencia que tenemos de a veces querer definir, nos perdemos de lo que simplemente es la sustancia, ¿no? Que a veces, creo que una de las cosas que a veces siento que en la Gestalt nos gusta complicar lo que no tiene que ser complicado a veces y que es muy fascinante como ejercicio mental, pero no como trabajo terapéutico. Entonces, a veces el estar con el otro y el ser curioso de la historia es como para mí esto se reduce a algo que se puede masticar, ¿no? Y porque esa parte del contacto que estoy de acuerdo con Jean-Marie, pero para mí la parte del contacto que a veces a mí se me olvida, ¿no? Y a veces no le damos el énfasis, es que parte del contacto es la retraída, ¿no? El retirarme es parte del contacto. Y esto que hablábamos de reflexionar, de la conciencia que viene en reflexión, creo que es esa esencia del contacto, no nada más es el estar, sino el retraer, y eso es parte del contacto, pues, porque es como integro la experiencia. Entonces, esa es la parte que creo yo que es como el nutriente de todo esto. A mí me encanta esto que estás diciendo. Me recuerda cuando, yo siempre digo en broma, ¿no? Cuando creí entender el self. Siempre lo digo así, ¿no? Pero fue como una especie de experiencia religiosa en ese momento, porque me di cuenta que hay algo, hay como una sabiduría que nos envuelve, ¿no? Como el campo, como la situación sabe cómo esta retracción, ¿no? Tomando las palabras de Marcos de hace un rato, como si la frontera fuese peligrosa. Creo que hay muchos momentos en donde la frontera realmente es peligrosa. Y entonces es necesario retraerse y mantener una distancia para poder sobrevivir en ese momento, ¿no? A mí eso me ha fascinado en relación a lo que es el self en terapia Gestalt. Ahora, Guy Pierre, dijiste algo interesantísimo que no puedo dejar pasar y es el falso debate. Y justamente para eso estamos acá, entre el ajuste creativo y el ajuste conservador. ¿Sí? Entonces, debatimos sobre eso, sobre ese falso debate. Sí, porque unos creen que, bueno, en algún momento fue creativo y se convirtió en algo conservador y unos dicen que sigue siendo todo el tiempo creativo, porque es la única forma de establecer contacto o de que aparezca la intencionalidad. Pero ¿de dónde viene el falso debate según tú? Sí, me arrepentí de haber dicho eso, pero no haber ofendido. Me apasioné. Por más que tenga 42 años en México, sigo siendo francés. Pero bueno, no, es que creo que sí existe un ajuste que tiende a conservar y a mantener, pero no deja de ser creador. No sé, o sea, los momentos a donde para estar en equilibrio con mi entorno, opto por una actitud más conservadora, es una creación que se adapta perfectamente a la situación. Entonces,
Yo creo que lo más bello de ajuste creador es la expresión en sí, porque contiene una polaridad hermosa. Ujú. Es, por un lado me adapto y por otro lado me rebelo. Entonces, por un lado conservo y por otro lado soy creador. O sea, si pensamos en un pintor como Van Gogh, que podría ser catalogado fácilmente de loco, pero es evidente que Van Gogh no era loco cuando pintaba. O sea, las composiciones, el rigor de sus pinceladas. Incluso se está descubriendo últimamente que cuando él pinta un cielo estrellado, las estrellas están exactamente en donde deben de estar. O sea, estaba realmente en un contacto muy fuerte y muy como equilibrado. Entonces, no podemos hacer arte sin combinar un poco de rebeldía y un poco de ajuste. Y yo diría que el conservador, pues es cuando la polaridad se va más al ajuste. Y eso es necesario cuando estás pasando migración en Estados Unidos. Es mejor que te vayas al ajuste más que a la... Si ves, o sea, hay que saber cuidarse, ¿no? Como dijiste hace rato, Claudia, a veces la frontera es complicada, es peligrosa. Entonces, Y además las situaciones y los campos son un devenir constante, ¿no? Ninguna cosa está estancada permanentemente, ¿no? Nada. Le acaban de dar un punto que a mí me apasiona, porque es esta parte, Se te nota. sí, porque para mí es esto del ajuste constante para sobrevivir, ¿no? Y me apasiona porque trabajo mucho con adicción y para mí la adicción es eso, ¿no? Un ajuste constante para sobrevivir que a veces se pasa para el otro lado y empieza a destruir, pero no deja de ser. El entender la funcionalidad, ¿no? Creo que es algo que para mí me enamora de la Gestalt y viene desde nuestros inicios, ¿no? Desde el PHG, de no ver patología, sino ver función, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve esto? En lugar de ver síntomas, ve el entender de qué función está teniendo esta presión, este aislamiento, este exceso de alcohol. Entonces, sí, para mí es esta parte súper valiosa en lugar desde clavarnos, desde mi palabra, a lo mejor una expresión muy mexicana, ¿no? De quedarnos como en esto de lo que dices tú de este debate. Creo que es la esencia de la constante adaptación, ¿no? Para mí uno de los principios de Gestalt más ricos que me encanta es la organización, lo tengo en inglés, regulación organísmica, ¿no? Autorregulación organísmica, ahí está. Porque es como lo que me encanta es que los seres humanos estamos fabricados para sobrevivir y buscamos manera de sobrevivir con cualquier ajuste necesario para poder sobrevivir dentro de las circunstancias, lo que decías ahorita, Claudia. El campo y dependiendo dónde, a veces es en constante bombardeo, donde al contrario, lo más sano es no asomar la nariz a la frontera, ¿no? Porque viene el golpe. Entonces es como el poder ver esta parte desde el para qué me sirve y no nada más qué me quita, pero incluyendo el que me quita, ¿no? Es como la polaridad de la adicción es me da y me quita. Y el precio que se paga es duro, pero no me deja de dar, ¿no? O sea, aunque sean esos 5 segundos de placer absoluto y los intercambio por 3 días de dolor, esos 5 segundos son tan poderosos que valen la pena. Y siento yo que cuando no entendemos eso, perdemos como el valor de no ver patológico, sino funcional, sin quitar que hay consecuencias negativas o dañinas o lo que sea. Y me surge otra pequeña, ¿no? Pero conservar ¿qué? ¿Qué se intenta conservar? A mí lo primero que me surge,
cuando pensamos en conservar es inmediatamente es conservar la vida, o sea, es vivir. Así es, Después veremos cómo. así Por es. el momento de esta forma, realmente, ¿no? Es como conservar, proteger un cierto equilibrio entre el entorno y el organismo. Y creo que estamos todo el tiempo en tensión, no creo, lo vivo, Tú solo. en mantener, perdón, ese equilibrio frente a la situación que vivimos. Entonces, sí, a ratos es importante tomar un riesgo, es decir, irnos más a la parte creadora, y hay momentos a donde no, es mejor conservar, como dicen, o sea, es mejor detenerse, adaptarse, y eso es lo que, pero es en ese intercambio entre esta homeostasis, esta autorregulación organísmica que mencionas, Rafael, es parte, o sea, es un juego que hacemos con el entorno. El entorno a veces me permite crear y a veces me permite conservar. Qué bonito. Y pensaba, el entorno a veces me permite crear, pero ¿y hasta qué punto yo puedo percibir o puedo darme cuenta a veces, ¿no? Si el entorno me permite crear? Pensaba en los casos graves, ¿no? En donde tiene que haber un proceso para que se pueda percibir el entorno como confiable, como poderse entregar, ¿no? Pensaba en el background, ¿no? En los recursos que hay para poder enfrentar las situaciones, y a veces las situaciones no son tan adversas, pero no se pueden percibir todavía de esta forma, ¿no? Este tema de conservación, crecimiento, a veces me hace un poco de ruido porque ellos están basados en una idea que está a la base de la noción de awareness, que es la idea de intencionalidad. De hecho, creo que la utilización de este término inglés por Peirce en Yo, Hombre y Agresión fue un intento de traducir la noción alemana de intencionalidad, o sea, y quitarla de este campo más psicológico y ponerla ahí en lo organístico, tal como Goldstein lo hacía. Pero el tema es que esta noción de intencionalidad, sí, hay una cosa que es lo sensorial, motor, que es algo más espontáneo, que es algo que está en el campo y que no se sabe exactamente hasta qué punto es el mundo que interviene o que impone algo al cuerpo, o hasta qué punto es el cuerpo que entonces puede establecer reglas o caminos o decidir algo en el mundo. Ahora, después, esta idea de intencionalidad, sobre todo cuando se vuelve reflexiva o conciencia, nos lleva a la idea de que podría haber una autonomía. O sea, yo decido conservar, el organismo decide conservarse, o cosas así. Y no estoy tan seguro de que esto es algo así, que tenía que ver con algo nuestro, personal, así que tuviera algo inmanente. Porque en verdad muchas de las cosas que llamamos creaciones o conservaciones son impuestas por la atmósfera, por los dispositivos de poder en el Estado. Y entonces a veces me quedo así pensando si cuando nos encontramos con eso, si podemos sostener esta idea de awareness vinculada con esta idea aún muy subjetiva, de intencionalidad. Y si tal vez no sea algo así más dinámico y descentrado, porque no sé si los ajustes
son así decididos. Creo que Ujú. los ajustes son cosas que suceden Mm, y sin saber quién es el patrón. O ujú, sea, me gusta mucho la forma como Pell se sirvió de Salomon Friedlander, el Minoma, el filósofo, que hablaba de esta cosa que tiene que ver con un, un equilibrio que es provisional, en que no hay un agente central que coge una decisión. Entonces, si ampliamos esto, a veces se queda en crisis esta idea de autonomía de las personas. Aún más abrimos las lentes para mirar hacia lo social. En esto Goodman también es muy bueno cuando cuestionaba el estilo estadounidense de transmitir, de educar. O sea, a veces, si pensamos de esta manera, hay siempre la génesis de lo que se crea y de lo que se conserva. Muchas veces tiene más que ver con la historia, con saberes, con dispositivos, de que con personas o una intencionalidad más subjetiva. No sé cómo ustedes ven esto, porque es para mí un tema de crisis, ¿sabes? Cuando empiezo a mirar hacia la teoría del self, me quedo también con todas las teorías, por ejemplo, de Foucault y de otros autores que cuestionan el tema del poder. Entonces, creo que conservación y creación también tiene que ver con los poderes de los otros. Ujú. Sí. Es un ajuste creativo en el entorno, ¿no? Al final de cuentas. O Sí, sea, sí, hasta donde hay con qué ajustar. Y estoy de acuerdo contigo, 100%. Y lo vemos en la actualidad. Se está en un entorno opresivo, ¿no? Donde no hay muchas posibilidades, pues me ajusto a lo que hay. Y esa es la capacidad de ajuste. Entonces, sí, estoy de acuerdo que esta es una parte importante, que no es no nada más es mi capacidad de adaptación, sino también en con qué estoy jugando, ¿no? ¿Qué opciones hay en mi espacio para poder? Y porque el entorno no siempre es nutritivo, ujú. ¿no? Y siempre es nutritivo. y siempre sí, a la vez. Es interesante porque un ejercicio que es muy interesante a nivel de creatividad, de creación, es precisamente privar, o sea, empobrecer el entorno, obliga un niño que no tiene juguetes, acaba haciendo sus juguetes. Ujú. Yo lo viví de niño, o sea, me podía poner a dibujar con un pedazo de piedra y eso era más fuerte la necesidad de dibujar que de quejarme de que es que no hay no sé qué. Entonces, es impresionante cómo puedes descubrir las cosas que eres capaz de hacer cuando falta en el entorno. Lo que falta en el entorno te invita a ti a crearlo. Ujú. Pero bueno, todo lo que estamos diciendo nos lleva a la teoría de campo, ¿eh? Sí, Porque total. me gusta lo que dices, Marcos, cuando mencionas, y bueno, Rafael, Claudia, o sea, estamos diciendo que todo es organización, es el primer principio de teoría de campo. O sea, yo no soy el que decide, yo puedo tener la impresión de que estoy decidiendo, pero en realidad mi decisión es empujada y co-creada por una organización multifactorial. Claro, ¿de dónde viene todo esto? De tu falso debate. ¿Sí ves? Bien, pasamos a la próxima pregunta. A ver, en cada sesión se co-crea de forma natural un campo entre el paciente y el terapeuta que recrea las condiciones que generan o han generado sufrimiento. De acuerdo con esta afirmación, es necesario el sufrimiento compartido. De buenas a primeras ya entramos en problemas. ¿Por qué? Porque para mí sufrimiento y dolor son dos cosas diferentes.
y para mí el sufrimiento no sirve de mucho en cuestión de nutrimiento. Yo sé que a lo mejor son palabras que a veces usamos como sinónimo, ¿no? Pero para mí el dolor compartido me llama más que el sufrimiento compartido, porque el dolor es una experiencia humana. El sufrimiento es el estar, la mejor manera que puedo decirlo, creo que Thich Nhat Hanh dice que cuando huimos del dolor corremos hacia el sufrimiento. Entonces, esta esencia para mí es importante, ¿no? Porque el sufrir es el vivir en un no procesar, en un no estar, en un no quiero hacer contacto con esto y por ende sufro con ello. Y el dolor es una experiencia humana que llama a la intimidad, llama al contacto, llama al compartir con otro. Y para mí esa parte sí siento que es una esencia muchas veces, no todo el tiempo en la terapia, pero en esos momentos donde hay una experiencia de dolor compartida, de contacto con esto, puede ser tan íntimo como cualquier otra emoción, pero creo que el tener a alguien con quien compartir mi dolor y ser conectado con ello, no interrumpido, no curado, no el vamos a estar bien, simplemente poder tener a alguien que apoye mi dolor desde una, no sé, empatía, compasión, no sé cuál es la palabra correcta. Creo que para mí ese matiz es importante de diferenciar. Eso me recuerda mucho la frase de Franceschetti, que dice que cuando el dolor aparece, se comparte a la frontera contacto, se transforma en belleza. Sí. Y hay personas que entendieron que Franceschetti decía que el dolor es belleza. Pues el dolor compartido es belleza. A eso nos dedicamos. Bien. Yo cuando leí la pregunta, definitivamente lo primero que me respondí dije no es necesario, digamos los campos de las sesiones son campos co-creados, entonces lo que va siendo necesario va apareciendo ahí en la situación. Y después pensé, cuando hay, por lo menos a mí, cuando yo registro sufrimiento, que en general es algo que me está afectando de lo que acabo de compartir, que me pasa cuando termina el encuentro, es cuando yo tengo que supervisar, porque hay algo que no pudo ser, hay algo que no pudo suceder. Entonces, yo no podría decir que el sufrimiento es necesario. Sí puede ser necesario para descubrir, porque de hecho en supervisión, nosotros yo superviso con José Miguel, supervisamos en grupo, y aquello que digamos que fue para mí, que tuvo como resultado el sufrimiento al final de una sesión, después se transforma en un dolor compartido en el grupo de supervisión, en donde yo puedo descubrir qué es lo que cómo no pude estar ahí escuchando, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario, comparto las palabras de Rafael o de Guy, en el sentido de lo que dice Franceschetti, ¿no? El dolor compartido es un dolor que abre, que nos lleva a otro lugar, nos lleva a crecer, al fin lo podemos compartir, ¿no? Esto que no pudo emerger quizás nunca antes, y emerge como dolor en una situación compartida. Me ha gustado mucho esto que oí ahora, y especialmente de Rafael, sobre esta diferencia entre dolor y sufrimiento, porque me permite pensar de otra manera este tema que ha planteado Dani. Porque, si no me equivoco, Dani, lo que a ti te interesa saber es esta relación entre el compartir, o si el compartir el dolor es algo necesario, recrearlo, es algo así, tu pregunta, Ujú, ¿verdad? ujú, Y esto que te interesaba saber. ujú. Y pienso que en la sesión terapéutica y también en la vida, el compartir no es de hecho así algo que se recríe, no es una elección. Creo más que tiene que ver con algo que se impone. O sea, el dolor se impone. ¿Eh? O entonces incluso la idea de una elección, ¿sí?
Lo que no significa que estemos a todo rato compartiendo cosas o narrativas y discursos. Después de todo, lo que me viene es que hay narrativas, hay actitudes que se imponen para matar el compartir. Ujú. ¿Sí? Aún así siempre generan reacciones. ¿Ah? Hay actitudes, o sea, una evitación, o sea, un miedo del dolor, y que ahí hay un sufrimiento. El sufrimiento incluso puede matar así el compartir, pero aún así desde ahí siguen efectos como esta interrupción del compartir también genera reacciones como la vergüenza, la rabia. Son todos discursos, son modos de dolor. Y cuando esto pasa, esto se impone. Entonces, me ha gustado pensar que el sufrimiento es siempre un intento de evitar esto que se impone, que puede ser el placer o el dolor. ¿Sí? Bien, Es tal cual. de acuerdo. Y esta parte de tu pregunta que también para mí es como importante, de lo que hablas de la co-creación del espacio, porque para mí creo que esto sí es real, ¿no? El espacio de terapia y Rich Eisner en su libro habla de este concepto de Martin Buber, ¿no? De que la sanación ocurre en el encuentro, ¿no? Sanación a través del encuentro, ¿no? Esta es una idea que para mí es súper hermosa, ¿no? De esta parte, porque es el encuentro desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la falta de contacto, ese encuentro y que los seres humanos sanamos a través del encuentro. Y para mí eso es una parte tan bonita que creo que es lo que habla Gianni cuando dice el dolor compatible puede ser hermoso, ¿no? Y también me viene un poema de Jaime Sabines acerca del dolor que pues no me acuerdo cómo va muy bien, pero habla acerca de que si llega a ti, le des espacio y la experiencia que te deje después de la sombra va a ser válida, una cosa por ahí. Obviamente sus palabras son más hermosas, pero es esta idea de poderle abrir el espacio y en conjunto con otro creamos este espacio creado de encuentro donde existe la posibilidad de sanación. Y hay algo de la situación terapéutica. Hay que pensar que el paciente viene cuando vamos a terapia, tenemos ganas, buscamos ser mejor tratados que como nos tratan afuera. Pero también vamos a terapia con el miedo de que nos tratan igual de mal de como nos tratan afuera. Entonces, creo que, bueno, Polster hablaba de representatividad. O sea, por supuesto que la relación terapéutica va a ser representativa de lo que pasa afuera, y a mí me gusta verlo como metáfora. Es una metáfora de lo que sucede afuera. Pero si me quedo solo en el aspecto metáfora como terapeuta y estoy fascinado porque se repite lo que hay afuera, y pues voy a hacer sufrir mucho el paciente inútilmente. Pero debe de ser una metáfora y una metonimia, es decir, un medio para poder avanzar y hacer cosas diferentes. Y en ese sentido, la situación terapéutica, como es una zona de emergencia segura, favorece que aparezcan estos sufrimientos, porque es un sufrimiento acompañado, como insistes tanto, Rafael, y como lo menciona Franceschetti, puedo atreverme a sufrir gracias que tengo un terapeuta que me va a acompañar, que va a empatizar, que me va a ayudar a encontrar maneras de hacer algo con eso. Sí, creo que es como la posibilidad de poner a prueba nuevas maneras de ser en un espacio que ojalá y sea seguro, ¿no? También Jim Kepner habla acerca de
dentro de todo proceso terapéutico debe no nada más explorarse la confianza, sino la no confianza, ¿no? Exacto. Y la no confianza a veces es lo más valioso que se puede compartir, porque donde hay un espacio donde pueda abiertamente decir no creo en ti, no confío en ti, entonces esa es la práctica de explorar lo no cómodo en un espacio lo más seguro posible. Entonces esa es la expansión creo que revisando la conciencia, esa es la expansión del awareness que estamos hablando, creo yo. Bien, paso a la siguiente. Si la percepción está determinada y es captada de acuerdo al interés de esa persona, como terapeutas, ¿a qué o dónde se pone la atención en ese otro que llamamos paciente? ¿Qué miramos? ¿Qué atendemos? Voy a dar una respuesta muy atrevida. Vale. Yo voy a decir lo que podemos. O sea, creo que estamos ahí justo, ¿no? Co-creando esta situación, y esta situación que siempre es algo nuevo, como dos seres humanos antes de cualquier cosa, ¿no? Dos seres humanos que nos encontramos con todo nuestro ground, con todo lo que está en el fondo, ¿no? Y aquello que se empieza a imponer, como dijo alguno de ustedes, es inevitable no sentirlo. Yo creo que es ahí lo que vamos sintiendo, como nos va atravesando la situación, es eso y no otra cosa, ¿no? Por eso digo lo que podemos, y no sé si lo que ¿no? Lo que nos va, digamos, la fuerza que va apareciendo, ¿no? Como la fuerza de la figura, lo que más se destaca en nosotros, en este encuentro. A mí me viene algo que decía Earl Polster, y nada más entre paréntesis, el decía me sigue doliendo en lugar de dice. Pero y su frase era, yo estoy interesado en conocerte a ti. Y no necesariamente como la frase que se tiene que decir, ¿no? Pero como yo estoy aquí porque estoy interesado en conocerte a ti. Y de ahí partía su proceso de terapia. Mi interés es conocerte. No venir con una predeterminación de quién eres. No venir como buscando algo que ya creo, sino de veras conocerte a ti. Y eso implica, creo yo, que un poquito de todo esto, ¿no? Lo bueno, lo bonito, lo feo, lo difícil, lo no querer compartir, etc. Pero para mí el don de Irv era como decir mucho con pocas palabras, tanto como maestro, como humano, como terapeuta, y entonces el verlo trabajar desde ahí creo que era como algo súper enriquecedor, ¿no? Es como una manera muy sencilla de poder estar en ese el quiero conocerte, quiero saber quién eres, y crear una apertura importante, creo. Yo, cuando pienso un poco así en práctica en esto que creo y que hace con que las personas vuelvan, porque al final el criterio más fuerte que tengo de que algo está saliendo bien es que las personas vuelven. Entonces, yo pienso que mi condición como terapeuta es siempre la condición es como si yo estoy en una narrativa o tengo una forma de conciencia, vivo una forma de conciencia cuya característica más importante tal vez sea mi descentralización o descentramiento, no sé cómo decirlo en español. O sea, yo como terapeuta estoy de alguna manera en la sesión desubicado. Estoy enfocado en lo que viene a partir de lo que está y no solamente lo que está. La idea es que estoy oyendo a alguien que viene con su sufrimiento, con su defensa contra un dolor, pero a la vez estoy siempre mirando hacia lo que viene a partir de ahí, que puede ser justo el dolor o otra cosa. Entonces, tengo esta idea
de descentralización, o sea, de dejarme llevar por lo que viene. Claro. Y yo lo que miro es, bueno, lo que trato de mirar es cómo mira el paciente y ver cómo está como dibujando, pintando su realidad a partir de cómo se especializó en una forma de mirar. Y es como si quisiera saber qué lentes trae el paciente. O sea, quiero ver con los lentes del paciente sin perder de vista que si solo veo así, lo voy a privar de mi mirada. Es decir, lo voy a privar de un otro. Y ir a terapia es buscar un otro. Entonces, sí quiero saber cómo mira y qué mira, pero también quiero que sepa cómo lo miro mirando. Bien. Y eso es como miro. Mucha poesía en ese encuentro. Me encanta, me encanta. Pasamos a la siguiente, que es típica en los grupos donde empieza a aparecer algo de la psicopatología, ¿cierto? Desde esa perspectiva, ¿considera pertinente plantear el diagnóstico extrínseco o descriptivo al consultante en caso de que lo hubiese? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque generalmente aparece la duda, sobre todo con el trastorno límite de personalidad, donde de alguna manera están buscando algo para decir, ya entiendo. Algunos dicen sí, hay que decirlo para que entienda, otros dicen que no, en este caso específico o en cualquier otro. ¿Pero qué piensan ustedes? Yo intento vivir la psicoterapia, sinceramente, afuera del paradigma de la normalidad patología, Dani. Para mí, así los diagnósticos psicoterapéuticos hoy son como el tema del pecado, perdón, en los tiempos pastorales de la Edad Media, o el tema del placer, desplacer, como para los helénicos. Son paradigmas, y desde mi punto de vista, lo gestáltico nos permite alcanzar una cosa muy interesante, que es la narrativa del contacto, que no es ni normal ni patológica, pues es algo único. Incluso cuando nos invita a hablar sobre diagnósticos. Para mí lo que así suele hacerse figura cuando uno narra algo de diagnóstico no es la semántica de la enfermedad, más una forma de contacto, ¿cómo puedo decirlo?, que construye, así que se construye en la medida que él está hablando, en la manera como hablamos. O sea, entonces, es así que pienso. A mí me gusta siempre decir que la intervención que vivimos, o el trabajo que hacemos, no es una intervención en salud, pero una intervención cultural. Entonces es una salida que tengo para no seguir haciendo concesiones al paradigma de lo normal y patológico. De acuerdo, a mí lo primero que me vino a la mente es que no pienso en diagnóstico cuando trabajo con alguien, entonces me es difícil solamente desde la parte de esta tradicional clínica de diagnóstico, solamente lo hago cuando no me queda otra opción. ¿Qué quiero decir con eso? Si estoy trabajando con alguien acá en Estados Unidos que ocupa remitir algo a un seguro médico y tengo que hacerlo a fuerzas, pues lo hago, ¿no? Pero de ahí en fuera, en el proceso de terapia, las ideas de qué patología tiene esta persona desde el nombre no me pasa por la mente, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos. Rafael, y cuando te llegan, doctor, he leído esto, porque es lo típico, ¿no? Doctor, he leído esto, creo que tengo esto, por favor, confírmeme, ¿es esto o no es esto? Yo sé que nosotros trabajamos es con la experiencia de contacto, eso es clarísimo. Pero la pregunta que siempre se hace al estudiante, y para eso estos debates, es ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Algunos dirán, bueno, vamos a explorar el interés que tiene esa persona de saber algo que va más allá de la experiencia. Sí, es claro, pero vos ¿qué haces en lo clínico?
Depende, ¿no? Porque a veces es como esta pregunta de para qué necesitas saberlo, ¿no? ¿Para qué es valioso saberlo? Hay veces que, digo, dependiendo de la relación con el paciente, digo, ok, sí tienes eso, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, entonces depende, creo que lo importante para mí es más entenderlo desde la relación que el nombre del diagnóstico, ¿no? Entonces, la manera más sencilla es como, ¿para qué lo quieres saber? Pero obviamente hay más, ¿no? Hay más diálogo en ello, ¿no? Sino, ¿para qué esto es valioso? Y si es sumamente importante y necesario, digo, pensando en alguna vez en la historia, porque pacientes que llegan con esto, ese es, o sea, y si sí lo tienes, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, ¿cuál es el valor de esta información? Y a veces sí tiene un valor para ellos, ¿no? Creo que uno de los diagnósticos que por ahí a veces veo que puede ser funcional saberlo es el estrés postraumático. Porque hay veces que eso como que ayuda a entender, ¿no? Es el único que a veces he visto que tiene un poquito de valor ponerle nombre, porque ayuda a poder entender por qué me está pasando algo, ¿no? Pero es así como esporádico, pero creo yo y digo, ya guardo silencio para que opinen los demás, pero para mí es como desde esta parte del para qué, ¿no? Yo estoy en algo similar, tampoco estoy mirando con una mirada diagnóstica, o sea, pero sí puedo entender el paciente, que es parecido a cuando vamos al médico, ¿no? O sea, pues tengo eso, y el médico te dice, pues vamos a hacer estudios, te dice, pues no tienes nada. Pues grandioso, ¿no? O sea, yo me siento mal, pero me dice que no tengo nada. Y creo que el paciente necesita saber qué es lo que tiene. Y ahí sí es una forma de tranquilizar más que diagnosticar. Es decir, ok, veo que te ayudaría saber qué es lo que tienes y vamos a mirarlo juntos y a ver en qué coincidimos y en qué diferimos, ¿no? Eso es algo que, no sé, es muy enternecedor como paciente saber, es como cuando nosotros estudiamos un poco de psicopatología, pues ya nos descubrimos que tenemos todas las patologías, ¿no? O sea, y finalmente es que sano, ¿no? Porque tener todas es bueno, ¿no? O sea, esto te va a ayudar. Pero ahora hay otro fenómeno que observo con mucha atención, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay como patologías de moda de nuestra época, Sí. ¿no? Yo creo que es inevitable hoy oscilar entre narcisismo y borderline. Es decir, todo el tiempo, tal vez lo digo porque soy inmigrante y que no tengo mi familia en México y bla, 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 pero estoy casi como border, buscando la tribu y buscando tener apegos seguros y no se llena, no hay una garantía de eso. Y por otro lado, pues, como decimos en México vulgarmente, y te va a gustar, Rafael, estamos en un mundo donde hay que ser chingón, ¿no? Hay que ser alguien importante, hay que ser exitoso, hay que ser... Entonces es entre narcisismo y borderline, ahí andamos y veo eso en muchos pacientes, a riesgo de proyectarme, veo eso como en las redes sociales. Acabo de regresar del congreso que hubo en Siracusa, en Sicilia, organizado por Margarita Españolo, y era el tema, o sea, border y narcisista, ¿no? Y lo más interesante de todo eso, y me parece como tranquilizador, es que no se hace un narcisista solo, no existe. Se necesita una tribu. Y tampoco se hace un borderline solo, se necesita también una tribu que sabe abandonar bien,
O sea, entonces estamos atrapados en eso en la sociedad de hoy. O sea, no solo yo. Y son patologías de sociedad de una época actual con la cual tenemos que luchar. También pensaba que hay ciertas etiquetas, por lo menos aquí en Argentina hay un fenómeno en este último tiempo, digamos que hasta da como un cierto prestigio. Hay grupos de neurodivergentes, por ejemplo, que se juntan, claro, salen, comparten y les encanta llamarse así. claro. Y digo, esto da como una especie de identidad, no sé, distintiva, algo llamativo, ¿no? Porque a mí me ha llamado verdaderamente la atención esto. También es una excelente justificación. Sí. Que es lo otro que veo, ¿no? O sea, por acá hay mucha conciencia del trauma, ¿no? O sea, a lo mejor no como diagnóstico, pero sí como patología. Y me ha tocado pacientes que llegan, una pareja, ¿no? Y la esposa le dijo no sé qué tantas cosas a la pareja, y entonces, ¿pero por qué me agredes? Es que detonaste mi trauma, ¿no? Entonces ya está bien. O sea, detonaste mi trauma, entonces todo lo que dije no cuenta, ¿no? Entonces, o esto de la neurodivergencia también lo veo mucho, ¿no? O sea, le grita a todo el mundo, soy neurodivergente, ok, entonces está bien, ¿no? Entonces... Pero acá hay grupos que se reúnen, salen, hacen salidas, comidas. Pero para ir un poco en lo que yo les decía, ¿quién es el más neurodivergente? Ese es el chiste. Eso es chingón. Sí. Bien, y vamos a la última, tomando como referencia la herencia psicoanalítica y estableciendo, por supuesto, diferencias. En la evolución del psicoanálisis se ha hablado de la pulsión de muerte y más adelante del goce, como esa especie de placer en el displacer, ¿cierto? La terapia Gestalt tiene una respuesta ante esto, tomando como referencia que su mirada está puesta en la excitación y crecimiento. La misma pregunta es rara, compleja, genera cosas, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué plantea la Gestalt frente a esto como para diferenciarnos del psicoanálisis? Pulsión de muerte, el goce. Pues para mí no es un problema diferenciar la Gestalt frente al psicoanálisis. Creo que, sobre todo en el campo práctico, es increíble cómo coincidimos. A veces tenemos nombres distintos, pero efectivamente en el trabajo las cosas funcionan de una manera muy similar. Y a mí me encanta la idea de pulsión de muerte, incluso la manera como la pareja Pels narra esto en el libro Yo, Hambre y Agresión, presentándolo a partir de esta idea de la diferencia creativa de Salomon Friedlander. Creo que en toda orientación de crecimiento y asimilación hay otra correlativa que es de pérdida y destrucción. Lo que pasa es que la dimensión de la pérdida no puede ser fijada o reproducida como la de la creación. Creo que la experiencia de pérdida es única. Por eso no la llamo, por ejemplo, de una experiencia narrativa, sino de experiencia discursiva, que nos lleva a algo más íntimo porque es singular y en ella se da la resonancia o algo como el esparcir de los cuerpos, de las narrativas. O sea, es un desplumar, un caminar hacia la muerte, el límite. Y a esto es lo equivalente al goce. Creo que trabajo con esto todo el rato y lo interesante es que cuando uno trae esto, trae el dolor, no hace falta interpretar, encajar, crear cosa alguna. Es dejar que venga y que se va. Así lo veo. Yo diría que está contenido en el énfasis que pone la Gestalt en el trabajo de polaridades.
Ujú. Y entonces no se nombra como tal, no hay eros, tánatos, gozo y muerte, o sea. Pero la invitación a no dicotomizar, o sea, este acento que ponen, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablan de amor y agresión, como si fueran absolutamente polares y como si no podrían convivir. O sea, creo que los pioneros de la Gestalt supieron trabajar con estas polaridades, entonces está contenido en todo. Puede ser eros thanatos, puede ser ajuste y creación, puede ser amor y agresión, o sea, y me parece que sin que sea nombrado, se toca. Ujú. Y entonces de alguna forma, y es más como una invitación a la integración y a no dicotomizar. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que es esta parte, para mí es una de las riquezas de la Gestalt, ¿no? Donde tenemos la capacidad de amar y de odiar. Y no son polaridades donde solamente odio y solamente amo, ¿no? O sea, puedo tener compasión con alguien y puedo tener desacuerdos. Entonces, esa es la parte donde creo yo que es como más como ampliar que separar. Que ahí deja de ser polaridad. Así es. Y no son monedas, ¿no? Es totalidad. Son esferas. Ujú. Interesante. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado nuestro debate. Queda mucho pendiente por seguir reflexionando, pero qué bueno repensar no solo los asuntos teóricos como tal, sino que esto nos hace mirar la práctica de una forma distinta también. Porque a veces decimos, ah, bueno, sí, esto es todo mental, mental sí, pero necesitamos un background, necesitamos un fondo que sostenga nuestro quehacer. Así que yo totalmente fascinado con las palabras de cada uno, con las reflexiones y bueno, totalmente además agradecido por la presencia de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani, por traernos a la mesa. Bueno, Y un mucho, gran... mucho gusto Sí, es verdad. a los cuatro. Agradecida, Igual, sí. igual. Sí, Muy enriquecido. Sí, sí, cierto. Entonces, un también. abrazo desde Colombia a cada uno. Muchas gracias y un honor para mí, Un abrazo. compartir. Sí, para mí Sí, también. sí. Para mí también. Muchas gracias. Igual, Muchas igual, gracias, gracias. un gusto. Un gusto.